decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Ya han sido ellos notificados oficialmente con la posición del Estado Plurinacional Boliviano. ¿Esto qué quiere decir? Nos preguntamos nosotros. ¿Cómo va a afectar y por qué? Bueno, la ministra de la Presidencia señalaba que debido a los crímenes de guerra y también vulneración a los derechos humanos que se están llevando a cabo de parte de Israel contra la población palestina. Pero ¿esta es una realidad o qué sucede? Lo vamos a analizar, ¿les parece? Y quiero darle la bienvenida justamente a Andrés Guzmán, quien es politólogo internacionalista, para poder tener un poco más claro este panorama de lo que está sucediendo. Andrés, buenos días, Edmundo Gutiérrez te saluda. Muy buenos días, Edmundo, gracias por la invitación. A nosotros nos toma, no por sorpresa en realidad, sino tal vez incluso ya se esperaba, porque entendemos cuál es la posición que tiene el Estado boliviano. Ya lo había pedido incluso el expresidente Evo Morales, que se rompan las relaciones, y finalmente se dio. ¿Esto qué quiere decir? Que se rompen las relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, que se cortan todos los lazos políticos, no hay relaciones de gobierno a gobierno, y lamentablemente esto también puede afectar ciertos otros ámbitos, como el turismo, por ejemplo, que Bolivia recibe, ¿no? Turistas israelitas que llegan a Bolivia y que ahora se van a ver desalentados, ¿no? de ingresar a Bolivia, porque no hay relaciones diplomáticas y porque hay una relación tensa entre los dos gobiernos. Entonces, obviamente, el gobierno de Israel recomienda, ¿no? a sus ciudadanos no visitar países hostiles, que son varios, no solo es Bolivia, pero claramente, bueno, esto tiene incidencia en algunos ámbitos como el turismo, de manera muy negativa, ¿no? Entonces no es una decisión pragmática, es una decisión totalmente política, ideologizada también. ¿Acertada tal vez pensás, Andrés, por lo que está sucediendo? ¿En realidad se están dando crímenes de guerra de parte de Israel? Exactamente. Por ese lado es correcto y está bien, pero por el otro lado también hay que tener en cuenta que todo esto es consecuencia de los ataques terroristas de Hamás, ¿no? Y en esto el gobierno debería hacer una distinción, porque efectivamente tenemos relaciones con el gobierno de Cisjordania, que es un gobierno palestino, pero no deberíamos tener relaciones con el otro gobierno palestino, que es el de Hamás, que es un gobierno terrorista que ha cometido varios crímenes de guerra, y eso ha dado paso a la reacción desproporcionada de Israel. Es decir, es una guerra en la que ambos lados están cometiendo crímenes de guerra, y ponerse del lado de uno, es decir, ponerse del lado de Hamás, también es un error, estratégicamente hablando y políticamente hablando, ¿no? Ahora, claro, yo no estoy en ningún caso justificando que Israel cometa crímenes de guerra y bombardee la franja de Gaza de la manera en que lo está haciendo, matando más que nada mujeres y niños que otros tipos de ciudadanos o soldados. Entonces es gravísimo efectivamente lo que está ocurriendo, y por el lado de condenar a Israel estoy de acuerdo, pero no me parece correcto romper relaciones, porque eso también nos afecta. No es tampoco decidir una cosa cuando hay gente que va a tener que pagar el costo de esto, ¿no? Es decir, las agencias de turismo, quienes se benefician de eso. Bueno, era una relación nueva, vamos a decirlo así, porque recién se volvió a establecer en el gobierno de Yanine Áñez, ¿recordás, Andrés? En el 2020, en realidad. Entonces, ahora la consulta es, ¿a Israel le interesa o le importa tener relaciones con Bolivia? ¿Le conviene en este caso? ¿O tal vez tendrían alguna repercusión mayor este hecho de que se rompieron las relaciones? Bueno, no, para Israel definitivamente no es muy significativo, relevante. no es un país con el que tiene comercio ni muchas relaciones en ningún sentido, no tenemos muchos vínculos con Israel efectivamente, pero el impacto en su imagen sí es importante. Me parece que la noticia está dando la vuelta al mundo, y esto se suma, ¿no? a esta guerra mediática que hay en esta confrontación entre Israel y Hamás, que Israel está perdiendo esa guerra mediática, porque Israel ha pasado de ser la víctima, de ser el agredido, a ser el villano de la película, a ser quien está oprimiendo nuevamente al pueblo palestino, ¿no? Entonces, yo creo que mediáticamente el gobierno de Israel lo está manejando muy mal, y esto es un signo más, ¿no? Porque esta noticia tiene una fuerza De importante hecho, en el mundo para señalar a Israel como un país agresor, ¿no? sí. Y ahora lo que yo no
correcto es que Bolivia se ponga solo de un lado y aplique una política incoherente, porque ¿por qué Bolivia no condena a Rusia, que está cometiendo más o menos los mismos crímenes de guerra en Ucrania, ¿no? Pero sobre eso Bolivia no dice nada. No, llega a ser Entonces, incongruente en realidad, puede. ¿no? Y a esto se suma, Andrés, también el hecho de que la ministra de la Presidencia también mencionó que se va a enviar ayuda humanitaria a Palestina. Esto podría tomarse incluso como ayuda para Hamas. Han criticado a algunos justamente debido a la toma de decisión. ¿Esto podría tomarse así? Correcto. Es muy difícil llegar con humanitaria. Bueno, ojalá que llegue a quien tiene que llegar, a las personas que están en este momento más necesitadas. Pero los corredores humanitarios y la ayuda humanitaria ha sido muy difícil de lograr. Las Naciones Unidas está haciendo las gestiones, Egipto también está participando, tratando de mediar, ¿no? Hay varios países interesados que se están prestando a esto. Y bueno, la intención es válida, pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser concreta, ¿no? En resultados verdaderos. Por eso suena más a una medida más pensada en lo mediático, más pensada en lo ideológico y en lo político, que en lo verdaderamente humano, si se quiere. Y al mismo tiempo nos mostramos muy cercanos a Irán, ¿no? A Irán, generando cierta preocupación, incluso en nuestros vecinos he podido notar eso, con una posición en la que podemos perder también ciertos mercados, ciertos negocios. Es decir, no es pragmático, no es de acuerdo a los intereses de Bolivia, sino es una decisión muy política que tiene que ver con la línea ideológica del gobierno y no con los intereses nacionales de Bolivia. Bien, Andrés, bueno, quiero agradecerte por este análisis justamente que era justo y necesario en realidad para saber también cómo se pinta el panorama internacional y qué repercusiones puede tener también el haber roto las relaciones con Israel y Bolivia. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Edmundo, un gusto. Un placer y hasta la próxima, que nos toque realizar otro análisis de este conflicto bélico que parece que todavía está lejos de terminar. Nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida retornamos con más información.